Vamos a iniciar con la última parte de la clase del día de hoy, que vendría a ser las hemorragias de la segunda mitad de la gestación. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, ya, vamos a tener también algunas entidades específicas dentro de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Así como sucedía con el aborto, con el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, vamos a tener, en este caso, cuatro, que las voy a agrupar en dos grupos, para que ustedes se acuerden. Vamos a tener, primero, el desprendimiento prematuro de placenta normoincénota. Segundo, placenta previa. Y tercero, ruptura uterina. Todas ellas juntas, porque todas ellas son por causa, digamos así, materna. Y solito, causa fetal, la basa previa. Son cuatro. Así como hicimos en la primera mitad del embarazo, ¿cuál es la más frecuente y cuál es también la que se descompensa más? La más frecuente, la que más le van a preguntar, la que más se descompensa. Aquí, la estrella de todas estas, es el desprendimiento prematuro de placenta. De estos más te van a preguntar, más vas a ver, y es el más catastrófico, exceptuando la ruptura uterina. Y ya vamos a ver que no es tan frecuente, pues no la vas a ver tanto, pero esta es la que más te van a preguntar. Siempre preguntan, siempre viene un caso de desprendimiento prematuro de placenta. Las otras puede venir como que no. ¿Por qué esto? ¿Por qué es esto? Porque la desprendimiento prematuro de placenta se asocia a la enfermedad hipertensiva de la gestación. Y yo les había dicho que la enfermedad hipertensiva de la gestación en la actualidad termina siendo prácticamente la causa más frecuente de mortalidad materna de lo que era antes la hemorragia. Entonces, por eso, como van asociadas las dos y hay más hipertensión gestacional, pues hay con mayor complicación desprendimiento prematuro de placenta. Ok, vamos a analizar entonces. A ver, primer caso. Gestante de 36 semanas, ya estamos de las 22 semanas para arriba. Gestante de 36 semanas por amenorrea, que ingresa a emergencia con dolor abdominal. Altísimo aquí. Dolor abdominal asociado a sangrado vaginal oscuro, aproximadamente 100 cc. Presión arterial 90-60, pendiente a la hipotensión, taquicárdica, poquito taquipneica, afebrile. Altura uterina, 37 semanas. Altura uterina que es esperable para las 36 semanas que tiene. Contracciones uterinas cada 3 minutos, de 50 segundos de duración, de intensidad 3 cruces. Esto no es una contracción fisiológica, es una contracción verdaderamente, ¿no? Latidos cardíacos fetales de 100 a 120. ¿Cómo están esos latidos cardíacos fetales? Están disminuidos, están hacia abajo, están en una bradicardia fetal. Menos de 120 bradicardia fetal. Examen vaginal con espéculo, confirma sangrado oscuro a través del cérvix y presenta una longitud de 3.5 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, este caso clínico también es algo que no te puedes olvidar. Es el caso clínico característico, y miren cuánto lo han preguntado. 2004, 2009, 2011, 2013. No es la misma pregunta, por si acaso, todos los senados, sino que la pregunta, el tinte de la pregunta es el mismo, solo que varían algunos datos entre ENAM y ENAM. Pero ya prácticamente te he soplado la respuesta. ¿Cuál es el que más preguntan y el que más ves? El desprendimiento prematuro. El famoso DPP. El DPP, tal como su nombre lo dice, hay un desprendimiento de la placenta, ¿no? Que está normoinserta de manera prematura.
Se desprende la placenta y se genera un hematoma. Se forma un hematoma por por el desprendimiento que ocurre de la placenta. ¿Cuál es el paciente robot del desprendimiento prematuro de placenta? Es aquella paciente en la segunda mitad de la gestación que viene con sangrado brusco de un momento a otro oscuro. Es brusco el desprendimiento prematuro de placenta. Y que asociado a eso voy a encontrar un útero hipertónico. ¿Qué significa útero hipertónico? Que el útero está en contracción, está en trabajo de parto, por tanto, va a ser un útero doloroso. Sangrado más dolor, acción. Y cuando yo evalúo el bienestar del feto, el bienestar del producto, yo puedo encontrar que puede haber un compromiso de los gatillos cardíacos fetales. Podría ser que haya compromiso o no, dependiendo de la severidad del desprendimiento de prematuro de placenta. ¿Y cómo lo vas a ver usted? Generalmente hacen bradicardia fetal en un de 120 latas. A esto, el bebito está haciendo sufrimiento fetal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque te pueden poner factores de riesgo en tu caso clínico. A la cabeza, preeclampsia, la enfermedad hipertensiva de la preeclampsia. ¿Qué más? Embarazo triple, trauma, no. Consumo de estupefacientes, ¿no? Por ejemplo, cocaína, pasta básica de cocaína. Y el antecedente de un DPP. Este es el caso que se presenta en las películas, en las novelas, ¿no? De está la gestante y se golpea, se cae, ¿no? Sangra y le duele, ¿no? De hecho, DPP. Y cuando uno lo quiere asociar con el cine, ¿no? El cine y la televisión. Pero a ustedes lo que le van a poner, en ese caso, si no les van a poner las características del sangrado asociado a dolor, que puede haber compromiso de los gatillos cardíacos fetales, y por ahí les pueden poner el dato de preeclampsia, porque parece que preeclampsia es el factor más importante para el desprendimiento prematuro. El DPP, ustedes van a encontrar cuando revisen la literatura que se hablan de grados de severidad. No es necesario que se aprendan todos los grados, ¿no? Pero yo sí quiero que tengan en cuenta cuáles son algunos datos de severidad que ustedes no deben olvidar. O sea, cuando ustedes ven estos datos, en el caso clínico, es un DPP severo, no es un DPP cualquiera, ¿cuáles son los datos de severidad que ustedes pueden encontrar? El famoso útero de Cuvalier. Cuvalier. ¿Qué es el útero de Cuvalier? Es ese útero, ¿no? En el cual yo voy a encontrar una infiltración hemática del útero por ese trabajo, esa contracción uterina que hay tan marcada. El útero se infiltra de sangre, ¿no? Y es característico este útero duro, leñoso, en el DPP severo. ¿Qué más? Óbito fetal. El bebé fallece, el producto fallece. ¿Qué más? Coagulación intravascular diseminada. Complicaciones que indican que el DPP es severo. El útero todo leñoso, el bebito fallece, o puede haber coagulación intravascular. A ver, ¿cuál es la característica clínica del desprendimiento prematuro de placenta? Inicio insidioso. No, es un inicio brusco. Irritabilidad uterina, o sea que hay contractibilidad uterina. Útero hipotónico. También hay, el útero está hiper.
Latidos cardíacos fetales normales. Debe haber compromiso de los latidos cardíacos fetales. Útero indoloro. No, es un útero doloroso. Lo característico es la irritabilidad uterina, el sangrado con dolor. Ese es el desprendimiento prematuro de leche. ¿Qué tipo de causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo cursa con dolor intenso y sangrado escaso rojo oscuro? Dolor intenso más sangrado rojo oscuro, desprendimiento prematuro del placenta. Por eso yo les decía que las hemorragias del segundo trimestre son más paparritas, más fáciles. Las identificas al toque. Mira, el desprendimiento prematuro es una complicación y la complicación más grave es, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para el desprendimiento prematuro de placenta? La preeclampsia. ¿Y la complicación más grave? Muerte fetal, ¿no? Imagínense que el bebito fallezca dentro del vientre de la mamá, ¿no? ¿Cuál es la complicación más grave del desprendimiento prematuro de placenta? Aquí no hay una de las que les he mencionado yo, pero a ver, ¿quién la saca? ¿Cuál es la complicación más grave del desprendimiento prematuro de placenta? Por deducción nada más. A ver, déficit de gamma-globulina, o sea, de algo con relación con las proteínas, déficit de vitamina K, púrpura trombocitopénica, aquella disminución de plaquetas, hipocalcemia, hipofibrogenemia. ¿Por qué hay hipofibrinogenemia? Por el CIT, porque la coagulación intravascular diseminada, esta es la complicación más severa, digamos para la mamá, es la complicación más severa. Pero ustedes dirán, pero doctor, ¿por qué no me pusieron CIT? Ah, porque los DNAM son cargosos. El CIT produce hipofibrogenemia, se empieza, como hay un estado, como hay una coagulación intravascular diseminada y consumo de fibrinógeno, pues produce hipofibrinogenemia, por el CIT, por la coagulación intravascular diseminada. Gestante de 35 semanas que sufre una caída y posteriormente presenta sangrado por vía vaginal. Al examen, latidos cardíacos fetales 148 por minuto, altura uterina 30, contractura uterina y sangrado rojo oscuro por vía vaginal en poca cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Miren, ahí se quedaron callados seguramente porque los latidos cardíacos están normales. Miren aquí, trauma, sangrado rojo oscuro, contracción uterina. El diagnóstico es desprendimiento prematuro de placenta. Pero doctor, los latidos cardíacos fetales están normales. Yo les he dicho que puede haber o no compromiso de los latidos cardíacos fetales. No todas las gestantes hacen bradicardia fetal cuando hay desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Y este es el caso que les decía, ¿no? Este es el caso de la película, de la novela, la gestante que se cae, le empieza con la contractibilidad uterina y sangrado, un desprendimiento prematuro de placenta, y el protagonista se va con la paciente a la emergencia. Es caso clínico característico. Decime. Siguiente, la de abajo. Primigesta de 36 semanas que acude a la emergencia por, miren, cefalea moderada, contracciones uterinas persistentes. Al examen, presión arterial 139/90. ¿Ven esta presión arterial? Cefalea. Latidos cardíacos 110. Altura uterina 31 centímetros. Útero hipertónico, contraído y sangrado vaginal luminoso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Desprendimiento prematuro de placenta. ¿Cuál es
el probable factor de riesgo en esta paciente primigesta de 36 semanas para que esté haciendo el desprendimiento prematuro de placenta? La preeclampsia. Probablemente esta paciente tiene preeclampsia, la presión arterial alta, la cefalea como signo asociado a la preeclampsia, ¿no? Paciente, una primigesta, vamos a ver que las primigestas, cuando veamos preeclampsia, las primigestas es un factor de riesgo para trastorno hipertensivo en la gestación. Es característico de los canónicos. Ahora vean esto. Gestante de 35 semanas que un control prenatal normal, que presenta sangrado vaginal de regular cantidad, pero sin contracciones ni dolor. Y el latido cardíaco fetal, 140 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La otra que es tan aparatosa, tan a la emergencia, todo el mundo corretea. Este es un sangrado tranquilo, sin dolor. Obviamente la gestante se asusta porque es sangrado, pero no le duele. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es la contraparte? La placenta previa. ¿Qué cosa es la placenta previa? La placenta previa es aquella patología, placenta previa por sus siglas PP, es aquella en la cual hay una implantación anormal cercana o encima, ¿no? o encima, o que cubre, ¿no? el orificio cervical. Lo usual es que la placenta se implante en el fondo del útero, en la parte superior del útero, en la cara posterior. Ese es el lugar más frecuente de localización de la placenta. Fondo uterino, la parte de arriba del útero, en la parte posterior. Ese es el lugar más frecuente de implantación de la placenta. Pero en este caso no. Simplemente se implanta cercano al orificio cervical del útero. Yo voy a tener aquí distintos tipos de placenta previa. ¿Cuáles son los tipos de placenta previa que ustedes van a tener aquí? A ver, vamos a encontrar la placenta previa total. Imagínense ustedes, me van a disculpar mis dibujos. Tengo el útero y la placenta cubre totalmente, como su nombre lo dice, el orificio cervical interno. Placenta previa parcial. Tengo el útero y cubre parcialmente, permítame que lo un poquito. Cubre parcialmente el orificio cervical interno. Voy a dibujarlo un poquito más para que se pueda distinguir. Cubre parcialmente el orificio cervical interno. No lo obstruye totalmente. ¿Qué más tengo yo? Placenta previa marginal. Como su nombre lo dice, marginal, está cercano al margen del orificio cervical interno. Voy a tener que la placenta está cercano, cerquita. ¿Cuánto generalmente? ¿No? Ecográficamente, definición ecográfica, menos de 12. Y placenta previa de implantación o inserción baja, definición ecográfica, entre 2 a 5 centímetros del orificio cervical interno. Cuando la placenta está localizada más de 5 centímetros, es se podría considerar una implantación normal. Entonces, esto es la definición o los tipos de implantación de la placenta. ¿Cuál es el más frecuente? Lo más frecuente son los últimos, chicos. La marginal, la de implantación baja. Estos de aquí son los más frecuentes. ¿Cómo es el paciente robot de la placenta previa? ¿Cómo les va a llegar el paciente con placenta previa? Totalmente diferente al otro.
El paciente robot de la placenta previa es un paciente que tiene, una paciente, perdón, que tiene sangrado rojo rutilante que inició de forma insidiosa. No es tan brusco como el desprendimiento prematuro de placenta. El útero está relajado. O sea, no hay contracción uterina, no hay sufrimiento fetal. Los latidos cardíacos fetales, ok, no pasa nada. El desprendimiento prematuro de placenta lo podía tener ok. Factores de riesgo que tú podrías encontrar en tu caso clínico, más frecuente en las multíparas, añosas, con antecedente de algún procedimiento endouterino, un legrado, o de alguna cirugía uterina, miomectomía, o que haya la presencia de algún tumor uterino, miomas, por ejemplo, que haga que la placenta se termine insertando, o que se inserte o la inserción sea. Entonces el cuadro clínico es total, el robot es totalmente diferente al otro. Esta placenta está más tranquila, relajada. Sangrado del tercer trimestre, o sea, de la segunda mitad de la gestación, indoloro, palabrita clave, indoloro, rojo rutilante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Placenta previa. ¿Cuál es la denominación de la placenta cuando el borde de este coincide con el borde del orificio cervical interior? O sea, coincide. ¿Cuál es su nombre? Placenta previa marginal. Acuérdense, coincide con el margen del orificio cervical interno. Margen marginal. Margen marginal, no se olvide. ¿Qué más tenemos? A ver. Gestante de 34 semanas de gestación, con antecedente de aborto hace 20 meses, le hicieron un legrado, presenta sangrado rojo vivo, sin contracciones uterinas, sin dolor, frecuencia cardíaca fetal. ¿Con qué prueba corroboraría usted su sospecha clínica? Primero, antes de hacer elegir el examen, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? El diagnóstico es placenta previa, ¿no? Sangrado rojo vivo, dolor, frecuencia cardíaca, ¿ok? Y todavía te ponen el antecedente elegrado, que les dije que era un factor. Chicos, algo que ustedes no deben olvidar. En una placenta previa, nunca se hace tacto vaginal. No. ¿Cuál es el gol estándar para hacer el diagnóstico de placenta previa? La ecografía transvaginal. Gol estándar. Ese es el examen que usted tiene que pedir para hacer. En el desprendimiento prematuro de placenta, el diagnóstico es clínico. Porque tú ves que la paciente llega con dolor, con sangrado, con compromiso cardíaco fetal, preeclámptica. Es un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué más le podrías pedir? En cambio, la paciente con DPP, con placenta previa, tú dices, ya, está bien, sospecho que es una placenta previa, pero ¿cómo me aseguras tú que la placenta está en una inserción anormal? Tengo que ver, no vas a meter el dedo para sentir la placenta, porque si no, la paciente va a venir en hemorragia. Le hace su ecografía transvaginal para poder ver la presencia de la placenta y la cercanía hacia el orificio cervical interno o que se encuentra encima de eso. Gestante de 30 semanas de embarazo, no controlada, pude por presentar, bueno, acá ponen súbitamente, sangrado genital moderado de color rojo rutilante.
Durante la valoración clínica no debe realizarse tacto vaginal. Si tienen ustedes dudas, si quieren hacer, lo que podrían hacer tal vez una espectroscopía. Eso sí podrían hacer, pero tacto vaginal en sí, no. Eso no. Ahora, los otros factores, medición de altura uterina, determinación de cardíacos cardíacos fetales, evaluación del tono uterino, medición de la presión arterial, son cosas que todo gestante cuando llega usted le hace, o parte del tamizaje de la gestante, pero tacto vaginal en este caso no, porque hay sangrado. De hecho, como cuando ustedes tienen dudas en un sangrado de la segunda mitad de la gestación, no hacer tacto vaginal. ¿Cuál es la patología que más frecuentemente se asocia a placenta previa? ¿Ya? ¿Cuál es la patología que más frecuentemente se asocia a placenta previa? Acretismo placental. Y me dijeron, ¿por qué es la enfermedad hipertensiva de la gestación? La enfermedad hipertensiva es un factor de riesgo para que sea, perdón, la enfermedad hipertensiva de la gestación es un factor de riesgo para el desprendimiento prematuro de placenta. Pero para la placenta previa, muchas veces la inserción de la placenta no solamente implica que haya una cercanía al orificio cervical interno, sino también que haya una anormalidad en cuanto a la profundidad de la implantación de la placenta. Entonces, acretismo placentario hace referencia a cuando el trofoblasto invade más allá del endometrio y se inserta hacia el miometrio, hacia estructuras más externas. Vamos a hablar un poquito más de acretismo placentario cuando hablemos acerca de lo que es la hemorragia posparto y hablemos un poco de retención de restos placentarios. Pero lo que no deben olvidar es que así como hay una alteración en la inserción en la cercanía loci, en este caso también puede haber alteración en cuanto a la profundidad de la inserción. Y eso se conoce como acretismo placentario. Gestante de 38 semanas que hace 3 horas presenta sangrado vaginal abundante, acompañado de coágulos, pero no tiene dolor abdominal. Al examen hay ausencia de la dinámica uterina. La altura uterina tiene 35 centímetros. Un feto que está en la localización del feto en longitudinal cefálico izquierdo y tiene una frecuencia cardíaca fetal de 158 latidos. Según el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento indicado? Primero, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Es una placenta previa, ¿no? Porque es una paciente que tiene sangrado vaginal abundante, no hay dolor, no hay dinámica uterina y los latidos cardíacos fetales están óptimos. ¿Qué es lo que se sugiere en una paciente que tiene placenta previa? Obviamente lo primero que voy a ver es que mi paciente sea una paciente que está a término, ¿no? Si mi paciente está a término, entonces obviamente yo voy a poder culminar la gestación. Voy a poder culminar la gestación. Ahora, va a depender, obviamente, del tipo de placenta previa para yo poder decidir cómo voy a culminar la gestación, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, chicos, la placenta previa va a terminar en cesárea. ¿Ustedes se imaginan cuál de los tipos de placenta previa es el único en el cual yo podría darle un chance de parto vaginal si se cumplen las condiciones? ¿En cuál creen ustedes? En el de inserción baja. Porque se dice que cuando la placenta está menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, esa placenta con la dilatación del cuello no va a permitir que haya un parto vaginal viable. Entonces, en la mayor parte de casos de placenta previa, vamos a terminar en cesárea. Solamente podría considerarse en la inserción baja. Pero tengan en cuenta siempre, cuando ustedes vean esto, la edad gestacional. Esta paciente es una paciente a término, porque si la paciente fuera una paciente pretérmino, yo lo que primero voy a considerar probablemente es mejor
hacerle seguimiento a la paciente, ver las condiciones, porque no la voy a hacer tener un parto pretérmino. En el caso del DPP, como es una emergencia, todos van a terminar en cesárea, tienen que ir a cesárea sí o sí, y aquí lo de la prematuridad sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como es una condición de riesgo, muchas veces vamos a tener que ir a cesárea de urgencia, siempre avisando al neonatólogo de lo que de que vamos a hacer este procedimiento, porque realmente es una urgencia obstétrica. En cambio, la placenta previa no. Yo, si la paciente está pretérmino, yo la puedo observar, puedo esperar. Pero en el caso de la DPP, no, por eso ellos siempre van a terminar en cesárea. Pero en la placenta previa siempre fíjense la edad gestacional. Si tiene 37 semanas a más, en teoría ya la paciente puede ya culminarse el parto y en la mayoría de casos se casa. Gestante de 37 semanas que acude a emergencia por dolor abdominal intenso. Al examen palidez marcada de piel y mucosas. Tiene la presión arterial en 80-50. Los latidos, la frecuencia cardíaca es 130 y los latidos cardíacos fetales no son audibles y a la palpación del abdomen se palpan las partes fetales. Este tipo de hemorragia del segundo trimestre es la famosa ruptura uterina, es el robot de la ruptura uterina, ¿ya? La ruptura uterina, chicos, ustedes lo van a distinguir básicamente por las siguientes características, ¿ya? Los pacientes van a ingresar, o las pacientes van a ingresar, que van a presentar un sangrado, que es un sangrado rojo y que se presenta de forma brusca. Y asociado a esto, la paciente incluso puede llegar hasta en condición de shock, puede llegar chocada. Ya no es solamente un sangrado cualquiera, sino realmente la paciente llega incluso hasta el shock. Y lo que pasa aquí en la paciente es que ustedes van a tener como antecedente que la paciente inicia con un dolor muy intenso, y que de repente la paciente, después de ese dolor intenso, la paciente se produce la ruptura uterina y más bien lo que yo voy a encontrar es que la paciente va a tener, no le voy a lograr palpar el útero, porque el útero se ha roto, y voy a palpar las partes fetales y no voy a encontrar latidos cardíacos. ¿Qué pasó? Al inicio, por la contracción marcada que hay del útero, la paciente tiene dolor, tiene sangrado. Cuando se produce la ruptura uterina, el útero se rompe, ustedes ya no palpan el útero, empiezan a palpar las partes del fetito, los bracitos, no hay latido cardíaco fetal y la paciente se choca. Eso es una ruptura uterina. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que la paciente está en riesgo de hacer una ruptura uterina? Existe una inminencia de ruptura uterina, que la inminencia de ruptura uterina se da porque se forma un acinturamiento del útero, como un anillo, cuando el útero ya se va a romper. Y a ese anillo se le conoce como el famoso anillo de Van, que es el acinturamiento del útero. Es un signo premonitorio de que se va a romper el útero. ¿Por qué se puede producir la ruptura uterina? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca la ruptura uterina? Generalmente, cirugía previa. Ahora que está mucho de moda hacer cesárea hasta por las puras, cirugía previa. Y segundo, un trabajo de parto disfuncional. Trabajo de parto disfuncional. El trabajo de parto no es adecuado y de proporción, por ejemplo, cefalopélvica, el útero está aquí, dale, ya no aguanta más, se rompe. Y lamentablemente pueden haber causas iatrogénicas. ¿Cuáles son las causas iatrogénicas, no? Por ejemplo, cuando hacemos la famosa maniobra del Christeller. ¿Qué es el Christeller? ¿Qué se hacía, no? No descendía con el trabajo de parto, el bebito no salía, no lograba hacerse el expulsivo, alguien venía
empujaba el fondo del útero a la paciente, empujaba el útero, el fondo de la paciente. Iatrogénicamente producimos un sobrecargo de trabajo al útero y se rompe el útero, ¿no? Entonces, esos factores de riesgo son aquellos que van a llevar a que la paciente pueda tener una ruptura uterina. La ruptura uterina es catastrófica. O sea, la paciente ya tocada, prácticamente le encuentras muerta a la paciente. Y lo peor de todo es que llegas y palpas al bebito por el abdomen, ¿no? Y es algo muy, muy trágico que espero no les toque a ustedes ver a una paciente así. ¿Cuál es la causa más frecuente de ruptura uterina en una gestante? ¿Cuál es la causa más frecuente? Cicatriz por cesárea previa. Cirugía, la cesárea, la más frecuente. Chicos, y para terminar, porque aquí no estaba el vasa previa, solamente unos datos chiquititos acerca del vasa previa, ¿ya? El vasa previa es la única condición de hemorragia del segundo trimestre de la gestación que se produce por causa fetal. Aquí lo voy a escribir, ¿ya? ¿Qué cosa significa vasa previa? Vasa previa es aquella en la cual se produce una inserción velamentosa de los vasos sanguíneos fetales. ¿Qué es lo que sucede? Rápidamente para explicarles. Los vasos sanguíneos están protegidos por el cordón umbilical. O sea, ustedes tienen la placenta, piledones. ¿Y cómo ingresan los vasos sanguíneos a la placenta? Protegidos por el cordón umbilical. Así ingresan los vasos. ¿Qué pasa en la vasa previa? No tienen esa protección. Y los vasos sanguíneos se insertan en las membranas. Miren así. Las arterias, la vena, van pegaditos en la membrana. Y esta inserción está cercana al óseo. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta de una vasa previa? Todo bien con la gestante. No pasa nada, su gestación normal. Entra en trabajo de parto y la paciente rompe las membranas. Se produce la ruptura de membranas. Se produce la amniorexis. Ya sea que se producieron de forma espontánea o que alguien las rompe para poder hacer que el trabajo de parto progrese más rápido. ¿Y saben lo que sucede? Imagínate romper las membranas con los vasos que están ingresando así. La paciente experimenta un sangrado post-ruptura de las membranas, post-amniorexis. ¿Y qué pasa? La paciente es un sangrado no doloroso, que no, no implica nada para la mamá que le cause dolor. Pero ¿sabes qué es lo más trágico? El bebito. El bebito fallece, sufrimiento fetal o vito fetal. ¿Tú te imaginas lo que es perder rompas un vaso sanguíneo al bebito? Le estás quitando toda su bulimia. Entonces el bebito fallece. No hay, lamentablemente, un factor de riesgo que yo les diga, este factor de riesgo es para vasa previa, para que se cuide. Lamentablemente no, pero gracias a Dios es una patología no frecuente. Entonces, ¿cómo lo vas a distinguir? Porque es el sangrado después de hacerle ruptura de membranas a la paciente, o cuando la paciente ingresa, rompe las membranas espontáneamente, sangra y te dicen que el bebito falleció, que ya no hay frecuencia cardíaca fetal, una vasa previa.